Que nadie te diga que esta batida de coco o coconut shake solo la puedes disfrutar en países tropicales. Tampoco importa la temporada del año para disfrutarla. Vamos a necesitar un coco fresco al que ya le quité la chapita para extraerle toda el agua. ¿Listo? Si no consigues la fruta fresca como yo, puedes buscar en tu mercado local o en el supermercado el coco ya rallado, incluso el agua también. Normalmente te quedan algunas de las pajitas del coco en la masa, solamente con una servilletita o un paño húmedo, yo se las elimino. Y me ayudo con una cuchara para ir sacando toda la pulpa. Voy a agregar en mi licuadora el coco fresco. También agrego la media taza del agua de coco, media taza de leche evaporada. Yo estoy agregando 3 cucharadas de leche condensada, pero aquí tú controlas tu azúcar. Si quieres echarle menos, a tu gusto. Media cucharadita de vainilla y esto se toma bien frío. Vamos a agregar taza y media de hielo y vamos a licuar. Bueno, yo trato de ponerle siempre un toque personal y divertido siempre que hago mis batidas de coco o mi coconut shake. Eso es leche condensada y a mi vaso en todo el borde le voy a poner bien. Y luego la paso por el coco para que creas que siempre estás de vacaciones. Y ahora el mejor momento. Esta batida de coco o coconut shake es tan irresistible y adictiva. Caerás tendido en tu sofá imaginando esas palmeras y playas soleadas.